Buenas tardes, soy estudiante Boris Anthony Angulo Urquieta de la Universidad Mayor de San Simón. Estudio en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Este es un trabajo para la materia de Física General, Grupo E. En este momento voy a realizar dos ejercicios acerca de fuerzas e interacciones. Tenemos el primer ejercicio donde nos dice un almacenista empuja una caja por el piso, como se indica en la figura, con una fuerza de 10 newtons que apunta 45 grados hacia abajo de la horizontal. Obtenga las componentes horizontal y vertical de la fuerza. Bien, para empezar a realizar este ejercicio necesitamos hacer un eje de coordenadas. Aquí tenemos un eje de coordenadas. Tenemos el eje X y el eje Y. Eje X ya. Ya, bien, aquí nos dice que tenemos un vector de la siguiente manera. Este es, el eje de coordenadas se dibuja en el origen del vector. Este es nuestro eje que tiene 10 newtons y 45 grados por debajo de la horizontal. Aquí tenemos 45 grados hacia abajo de la horizontal. 45 grados. Listo. Ahora necesitamos graficarnos sus respectivos componentes en el eje X y en el eje Y. Para empezar, este sería nuestro componente en el eje X. Bien, este es nuestro componente en el eje X. Y este sería nuestro componente en el eje Y. Listo. Ahora necesitamos calcularlos. Ya tenemos graficado todo. Bien. Pasamos, cambiamos de color. Listo ya. Ahora, usamos las fórmulas, ¿no?, que tenemos aquí. Las fórmulas de descomposición de componentes, que es para el componente en el eje X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Aquí tenemos por el coseno del ángulo. Esto reemplazamos y tenemos como la fuerza nos dice que es 10 newtons, o sea que anotamos 10 por el coseno de 45 grados. 45 grados, listo. Nuestro componente en el fx sería 5 por raíz de 2 newtons, o también en un número decimal 7,07 newtons, redondeando, ¿no? Newtons, listo. Este vendría a ser nuestro coso, ¿no? Nuestro resultado en f de x, nuestro componente en f de x. Ahora pasamos a hacer el resultado en f de y. Bueno, más de lo mismo. Tenemos fuerza en el eje Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Ya tenemos el seno del ángulo. Listo. Reemplazando tenemos lo mismo. Es igual a 10 newtons por el seno de 45 grados. Cuando el ángulo de los vectores es 45 grados, el vector en este ángulo siempre es igual. Vamos a ver, es 7,07 newtons, igualmente sale 5 por raíz de 2 o 7,07 newtons. Ahora necesitamos saber sus signos, ¿no?, de estos dos vectores, de estos dos componentes. Aquí tenemos, ¿no?, 7,07 newtons. El eje X, aquí tenemos nuestro eje X, está en el lado positivo. Ahora vemos está bien, ahora vemos en el lado Y, en el eje Y. Aquí tenemos nuestro componente, está en el lado negativo del eje Y, por lo que este componente sería negativo. Y así tenemos nuestros componentes.
nuestros dos componentes, f de x y f de y. Listo, ahora vamos a sacar su magnitud. Bueno, no su magnitud, sino vamos a ver si este ejercicio está bien. Vamos a comprobarlo más claro. Anotamos cómo comprobamos con la fórmula del resultante, ¿no? El resultante es igual a la raíz cuadrada de f de x al cuadrado. Esto en paréntesis. Listo, más f de y al cuadrado. Listo. Es el vector resultante. Resolviendo todo esto, despejando, nos sale igualmente 10 newtons. En este caso no vamos a colocar 7,07, sino vamos a colocar 5 por raíz de 2, porque es más exacto. Y nos sale este ejercicio, este resultado, mostrando que nuestro ejercicio está bien. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Listo. Aquí tenemos el segundo ejercicio, donde nos dice dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, actúan sobre un mismo punto. La magnitud de fuerza 1 es de 9 newtons y su dirección es de 60 grados sobre el eje X. En el segundo cuadrante, la magnitud de F2 es 6 newtons y su dirección es 53.1 grados bajo el eje X en el tercer cuadrante. El inciso A nos dice obtenga los componentes X y Y de la fuerza resultante, y en el inciso B nos dice obtenga la magnitud de la fuerza resultante. Bien, para empezar necesitamos hacer nuestro eje de coordenadas. Vamos a hacer de este color. Aquí tenemos nuestro eje de coordenadas, el lado X y el lado Y. Listo. Ahora vamos a graficar nuestros vectores. Bien, ya. Nos dice, tenemos dos fuerzas, ¿no? La primera magnitud es de 9 newtons y su dirección es 60 grados sobre el eje en el segundo cuadrante. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, primer cuadrante, bien, vamos a ver. Primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Ya, vamos a dibujar en el segundo cuadrante uno de 60 grados, más o menos. Estos 60 grados. Aquí tenemos, este sería F1, el vector F1. Aquí tenemos 60 grados. Bien. Ahora, necesitamos resolver, ¿no? Y vamos a primero sacar la otra fuerza, el otro vector más. Nos dice que es de 6 newtons y su dirección es 53.1 bajo el eje X en el tercer cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante. Aquí está, tercer cuadrante. Nos dice 53.1. Más o menos esto. Tenemos aquí 53.1. 1 grados. Esta es nuestra fuerza 2. Listo. Ahora necesitamos sacar sus respectivos ejes, ¿no? Sus respectivos f de x y f de y de las dos fuerzas. Vamos a hacerlo con pinturas. Para la fuerza 1 lo voy a hacer con el color verde. Estos serían básicamente nuestros componentes en estos ejes. Los componente X, componente Y y componente X. Listo. Anotamos. Ya está. Y para la fuerza 2 lo voy a hacer con rojo. Tenemos aquí el segundo componente. Y aquí tenemos el componente del eje X. Ya, más o menos vendrían a ser esos nuestros componentes. Ahora vamos a sacar que nos piden en el inciso A, los componentes X y Y de la fuerza resultante. Bien. Primero necesitamos hallar la fuerza resultante, ¿no? Porque nos pide hallar los componentes de la fuerza resultante. Así que vamos a sacar primeramente sus componentes de cada fuerza. Primero vamos a empezar con la fuerza 1. Vamos a seleccionar, aquí está. Tenemos aquí la fuerza 1 en el eje X. Es igual a, ya sabemos que es la fuerza
por el coseno del ángulo. Esto es igual, reemplazando, nos dice que la primera fuerza es de 9 newtons. Aquí tenemos 9 newtons. Está 9 newtons. 9 por el coseno del ángulo, que es 60 grados. Tenemos 60 grados. Perdón, por coseno de 60 grados. Bien. La respuesta de esto sería F, la fuerza 1 en el eje X sería igual a 4.5 newtons. 4.5 newtons. Pero primeramente necesitamos saber el signo. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos la fuerza 1. El eje Y es positivo, pero el eje X es negativo. Aquí necesitamos saber el eje X, por lo que es negativo. Ahora pasaremos a hacer la fuerza 1, el eje Y. Pasamos a hacer el eje Y. Y lo mismo, ¿no? Es la fuerza por el seno. Por el seno del ángulo. Esto es igual a 9 newtons, que es la fuerza, por seno de 60 grados. Anotamos. Seno de 60 grados. Listo. Calculamos esto y nuestra respuesta tendría que salir 7,79, ¿no? Haciendo los respectivos redondeo y todo eso. 7,79. Listo. Vemos, como hemos visto, aquí tenemos el eje Y, es negativo, es positivo, así que es positivo. Encuadramos las respuestas con su color. Aquí tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos, bueno, esto no sería ser las respuestas, sino sería coso, ¿no? El F de Y y F de X. Ahora vamos a hacer con otro color la segunda respuesta, la fuerza 2. Anotamos la fuerza 2 en el eje Y, en el eje X, perdón, es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Listo. Esto es igual. Aquí tenemos la fuerza 2 es de 6 newtons y su ángulo es de 53.1 grados. Anotamos 6 newtons, perdón por ese número, 6 newtons por el coseno del ángulo, que es 53.1. Coseno de 53.1 grados. Listo. Este resultado nos tendría que salir. La fuerza 2 en el eje X es igual a 3.60 newtons. 3.60 newtons, redondeando, ¿no? Newtons. ¿Con qué resultado? ¿Con qué signo? Aquí tenemos el signo negativo. Está en el tercer cuadrante, signo negativo. Aquí está. Y ahora sacamos para la fuerza Y. Sacamos fuerza 2Y. Es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Seno del ángulo. ¿Listo? Es igual a 6 por el seno de 53.1 grados. Por el seno de 53,1 grados. Listo. Ya. Nuestra respuesta nos tendría que salir con signo negativo igualmente, porque igual está en el tercer cuadrante, aquí está negativo. Menos 4.80 newtons. Perfecto, listo. Una vez que ya tenemos los resultados de las dos fuerzas, una vez que ya tenemos, necesitamos sacar la sumatoria para tener sus resultantes, ¿no? Lo voy a hacer más abajo. Listo. Tenemos que la sumatoria, voy a hacerlo con negro. La sumatoria en el eje X es igual a la sumatoria de la fuerza 1 en el eje X más la sumatoria de la fuerza 2 en el eje X. Aquí tenemos, simplemente se suma las dos sumas, ¿no? Tenemos fuerza 1 en el eje X, que era menos 4.5 newtons, y fuerza 2 en el eje X, menos 3.60 newtons. Nos tiene que salir menos 8.1 newtons.
tenemos que es menos 8.1 newtons. Listo. Esto es igual a nuestro resultante en el eje X. Listo. Ahora tenemos con otro color el eje Y. Lo mismo, hacemos sumatoria en el eje Y de la fuerza 1 en el eje Y más la fuerza 2 en el eje Y. Listo. Es importante no olvidarse los signos porque si no el ejercicio va a terminar acabando mal. Lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Fuerza Y en el eje, bueno, fuerza Y en el eje 1 y fuerza 2 en el eje Y, menos 4.80 y 7,79. El resultado es 2,99 newtons. 99 newtons. Y esto igualmente vendría a ser nuestro resultante en el eje Y. Y aquí nos pide en el ejercicio, el inciso A, obtenga los componentes de X y Y de la fuerza resultante. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos ya los resultantes, ya están descompuestos igualmente, por lo que nuestra respuesta vendría a ser esta. Puedo poner de mejor manera. Esta y esta es nuestra respuesta. Ya tenemos el inciso A hecho. Ahora pasaremos a hacer el inciso B. El inciso B es más corto, nos pide obtenga la magnitud de la fuerza resultante. Nos pide ya la magnitud de la fuerza resultante. Eso ya lo sabemos, ya sabemos cómo calcular. Vamos a hacer división. Y usamos el color negro. Listo. La fuerza resultante es igual a raíz cuadrada de su suma, ¿no? En este caso el resultante en el eje X al cuadrado más el resultante en el eje Y al cuadrado. Listo. Tenemos el resultante. Reemplazamos. Tenemos menos 8.1 newtons. 1. Listo. Al cuadrado. Más 2,99 al cuadrado. Al cuadrado. Listo. Calculando todo eso, nos sale que la fuerza resultante, que la magnitud, es igual a 8.63 newtons. 63 newtons. Listo. Ya tenemos nuestra fuerza resultante. Y para terminar, vamos a graficar. Pero para graficar, ya tenemos la magnitud, ¿no? Pero para graficar necesitamos el ángulo, la dirección, el sentido que va a tomar nuestro vector. Lo tenemos ya. El ángulo, como sabes, se saca mediante la siguiente relación. Tangente del ángulo es igual a el resultante del eje Y sobre el resultante del eje X. Listo. Ahora despejamos tangente, despejamos el ángulo, que es el ángulo, es igual a arcotangente o tangente a la menos 1, que es lo mismo. Vamos a reemplazar directamente. Tenemos aquí el eje Y, el resultante del eje Y, 2,99 sobre menos 8.1 newtons. 8 menos 8.1. Listo. Nuestro ángulo vendría a ser igual a, calculando todo, es 20,3 newtons. Menos 20.3 newtons. Redondeando todo eso, ¿no? Es negativo el ángulo. Anotamos, lo encuadramos igual. Ahora, ¿cómo graficamos? Ya tenemos, ¿no?, el ángulo y la magnitud. Ahora podemos llegar a graficar. Lo vamos a hacer aquí aparte. Escogemos el color amarillo. Hacemos nuestro eje de coordenadas. Y listo. Anotamos los dos vectores. Tenemos aquí el vector de la fuerza 1. Perdón.
el vector de la fuerza 1 y el vector fuerza 2. Lo voy a anotar 1 y 2. Listo, ya tenemos los dos vectores. Nuestro vector resultante, nuestra fuerza resultante vendría a ser la siguiente. Nos dice que está a 20,3 grados, por lo que nuestro vector resultante nos dice, ¿no? Menos 20,3 grados vendría a ser este. Ahora explico por qué. Este vendría a ser nuestro vector resultante a este grado, 20,3 grados, más o menos calculando 20,3 grados. ¿Por qué si aquí dice menos 20,3 grados? Simple. Tenemos aquí, ¿no? Nos dice que tiene que estar en el eje X negativo. Aquí está, ¿no? Tenemos positivo y tenemos negativo. Estamos por encima, tiene que ser 29,3 grados. 20,3 grados, perdón. Está en el eje negativo, por eso el negativo nos indica que está en el eje negativo y 20,3 grados por encima del eje X. Este vendría a ser nuestro resultado. Ya tenemos la magnitud y con esto responderíamos a las dos preguntas. Y con esto también terminaríamos los dos ejercicios. Aquí está el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Con esto se finaliza el video. Muchas gracias. Hasta luego.